Bienvenidos. El tema que veremos hoy es eh, los métodos de evaluación de inventarios. Básicamente, los métodos de evaluación que vamos a trabajar es el método primeras entradas, primeras salidas, el método PEPS, el método WEPS, últimas entradas, primeras salidas, y el método de costo promedio, por un servidor, José Daniel Ramírez Montiel. Para poder ejemplificar, aquí tengo yo un problema eh, adaptado para poder comprender el uso del formato para control de almacén. Es un ejemplo de una empresa que se dedica a la producción de harina de maíz y las operaciones de un mes. Lo que se solicita elaborar es las tarjetas de almacén por los métodos PEPS, WEPS y por el método costo promedio. Bueno, este es un formato de tarjeta de almacén que yo diseñé. Tenemos el artículo, el apartado para artículo, aquí tendremos que poner maíz, por ejemplo. Almacén, si es que hay diversos almacenes en una empresa, bueno, se tendría que establecer el nombre del almacén, el tipo, por número, por código, como la empresa lo tenga solicitado. La clave del artículo, normalmente si una empresa tiene muchos artículos que controlan un mismo almacén, lo más común es que tenga una clave para poder identificar. La unidad de medida es importante siempre, en este caso es kilogramos, pueden ser litros, gramos, etcétera. Número de tarjeta es el consecutivo que se tiene con estas tarjetas de control de almacén. Como les comentaba en un video anterior, estas tarjetas pueden ser en físico. Esta es una adaptación de una tarjeta de las que venden en la papelería. Existen software que te controlan el almacén también y algunos que son de Excel. En este caso estoy adaptando una tarjeta o la estructura de una tarjeta de control de almacén en un Excel. Esto para poder mostrárselos y que se logre la comprensión del uso de las tarjetas de control de almacén. El método de registro yo le voy a meter aquí, o el método de evaluación mejor dicho, yo le voy a poner el método PEPS, que es el primero que vamos a trabajar. Límites revisados, normalmente pues se busca tener inventarios bajos y un análisis de los inventarios, para lo cual aquí en este formato yo le pongo fecha de esa revisión, mínimo y máximo, y una segunda revisión, mínimo y máximo. Esto pues no es el objeto de estudio, esto corresponde a otros temas en los que se analiza, por ejemplo, inventario de seguridad u otros elementos. Bueno, la estructura de una tarjeta de almacén, aquí la tenemos, es más o menos similar, independientemente del método que se utilice, es el mismo. Sin embargo, a veces puede modificarse dependiendo de las necesidades de la empresa, de esta estructura. Pero la idea es la misma, que tenga fecha, número de factura o requisición, operaciones. Las operaciones siempre va a estar dividida, como pueden ver, en tres columnas: entradas, salidas y existencia. En la columna de operaciones únicamente van a ir las cantidades en la unidad de medida. Kilogramos, litros, lo que sea. Ya no se agrega la unidad de medida porque ya aquí está claro y establecido cuál es la unidad de medida, entonces no es necesario anotarla en este apartado. En el apartado de costos tenemos unitario y promedio. La columna de promedio solo se va a utilizar para el método costo promedio. En el método PEPS y en el método WEPS no se utiliza. Los valores, en este apartado de valores, como pueden ver, tiene tres columnas. Aquí ya van en el término económico y por lo tanto se va a ir utilizando, por ejemplo, para el cargo se va a multiplicar las entradas por el costo unitario y el resultado pues ya va a ser el cargo. Para el abono multiplicamos salidas por el costo unitario, en este caso por el método PEPS, y ya será el importe en abono. La columna de saldo se va a ir agregando, el cargo se va a sumar y el abono se va a ir restando. Lo mismo sucede con las existencias, las entradas van a ir sumando, las salidas se van a ir restando en este formato. Bueno, regresando al problema para iniciar con este proceso. Es una empresa manufacturera,
bueno, ahí era del sector industrial. Tenemos que identificar algunos puntos importantes. Esto, bueno, se va a ir llenando conforme van pasando los días, ¿no? Al momento, o sea, se reciben, se registra. Pasa otro día y hay otro movimiento en el almacén, se van a ir registrando. Obviamente este problema es adaptado porque pues para irlo haciendo la realidad tendríamos que estar en un almacén registrando entradas y salidas. Por eso yo aquí hago un acercamiento a la realidad con este tipo de ejercicios. Bueno, empezamos. El día 2 dice, se reciben en el almacén de materias primas 1.500 kilogramos, cuyo costo por unidad es de 3.4 por kilogramo. Bueno, lo primero es anotar la fecha. La fecha es del 2 de mayo, aquí hace referencia a que es mayo 2020, entonces anoto 2 de mayo. Número de factura, aquí en mi problema no le puse facturas. Cuando es en una entrada, va a llevar factura. Cuando es una salida, va a llevar requisición. ¿Por qué? La factura ampara la entrada. Entonces, vamos a ponerle F1, la factura número 1 de este mes. Para tener un consecutivo, realmente aquí tendría que ir la factura real de esa compra. No la tenemos, así que solamente para tener un orden le pongo F1. En operaciones les comentaba que va en unidades, así que dice fueron 1.500 kilogramos, escribimos 1.500 kilogramos. Existencia. Si tuviéramos la existencia, o en este caso el problema estuviera diseñado y que tuviera existencias del mes de abril, aquí las pondríamos antes, le pondríamos saldo inicial. Como el problema que yo les presento no considera esa opción, entonces únicamente vamos a correr estas 1.500. Serían las existencias al inicio del mes. Costo unitario es de 3.4, escribo aquí 3.4, ya en pesos. Para los valores, al ser una entrada, entonces va a ir en el cargo, en la columna del cargo, voy a multiplicar. Aquí en Excel es muy fácil, multiplico las entradas por el costo unitario. Listo, ya tengo aquí el importe del cargo. Hay que hacerlo un poquito más grande porque no alcanza el espacio. Bueno, ya que tengo el cargo, el siguiente paso es obtener el saldo. De nueva cuenta, si hubiese un saldo del mes anterior, tendría que ponerlo, es decir, esta operación la tendría que poner en la siguiente fila. Como no tengo saldo, como el problema no está considerando las salidas, perdón, las existencias del mes anterior, entonces ponemos el mismo cargo. Esto es al inicio nada más, de ahí ya se va con el consecutivo. Bueno, el día 4 dice que se reciben en el almacén materias primas por 2.800 kilogramos, cuyo costo es de 3.2. Anoto que es el 4 de mayo. Voy a ponerle factura 2 ahora. Sí, les comento, les repito, el problema no está considerando una factura, así que solamente para tener un consecutivo. Es de nuevo, se reciben, entonces es otra entrada. 2.800 escribo. 2.800 kilogramos, ya no lo pongo, les repito, porque ya aparece arriba. Existencias, recuerden, las entradas van en sumadas a las existencias. Tenemos la existencia del día anterior, le vamos a sumar la entrada de ese día. Es importante aclarar también que no todos los días puede haber operaciones. Esto depende pues de las necesidades de la empresa. Aquí, por ejemplo, estoy manejando el 2 al 4, ¿no? Todo depende de las necesidades que se tengan. El costo es de 3.2, escribo 3.2. Ahora, al igual que el anterior, nada más voy a multiplicar el costo unitario por las entradas. Y tengo el importe del cargo. Para obtener el saldo, voy a sumar el saldo anterior más el cargo. Recuerden, el cargo va a ir sumado al saldo, el abono va a ir restado al saldo. Y tengo el nuevo saldo. Bueno, cada una de estas operaciones se tienen que ir registrando en esa tarjeta de control de almacén. Como pueden ver, para el día 2 de mayo la empresa tiene en existencias 4.300 kilogramos y tiene un saldo de 14.060. Esto quiere decir que estas 4.300 unidades
tienen un valor de 14.060. Entonces, si producción requiriera de este producto, bueno, no podríamos ofrecer más allá de 4.300 porque no las tiene el almacén. Y para esto nos sirve, para tener un control del almacén. Bueno, el día 6 se envían al departamento de producción 3.500 kilogramos de materia prima. El día 6 de mayo. Ahora le voy a poner R de requisición 1. ¿Por qué requisición? Es el formato, así se llama el formato de control para el envío de materiales o materias primas, en este caso, de un departamento a otro, de un área a otra, en una empresa. Ahora, aquí viene lo importante de conocer los métodos. Los métodos PEPS, y método WEBS y método costo promedio aplican a las salidas, no a las entradas. Si pueden ver aquí, todas las entradas, dice se reciben, tienen precio o costo, mejor dicho. Pero lo que es salida es cuando envían al departamento de producción. Recordemos que esta tarjeta hace referencia al almacén de materias primas o al almacén de materiales. No tiene costo. ¿Por qué? Porque el costo lo vamos a nosotros a determinar dependiendo del método. En este problema estamos utilizando el método PEPS. Lo primero que entra es lo primero que sale. Nos requieren en producción 3.500. No puedo sacar 3.500 yo a un solo precio porque no tengo 3.500 de un solo precio. Noten que tengo 1.500 de 3.4 y 2.800 de 3.20. Si bien sí puedo cumplir la requisición porque tengo 4.300 unidades o kilogramos en este caso en existencias, no podría yo darle salida. No podría escribir yo 3.500 aquí porque ¿qué costo tomo? ¿Sí? Atendiendo a eso, es que están los métodos. El método PEPS, lo primero en entrar es lo primero en salir. Bueno, entonces voy a tomar lo primero que entró, voy a escribir aquí 1.500, que fue lo primero que entró, el 2 de mayo, lo primero que entró al almacén. Al ser salidas, voy a restarle a la existencia anterior, le voy a restar esa salida. Voy a tomar ese costo unitario de 1.500. Para el abono, voy a multiplicar el costo unitario por esa cantidad de kilos que le estoy dando salida. Y para obtener el saldo, voy a restarle al saldo anterior el abono. Ya que tengo este dato, tengo que identificar cuánto me falta todavía para cubrir esa requisición. Así que tengo que poner la misma fecha, la misma requisición, y me dice que son 3.500, así que me están faltando, me estarían faltando 2.000 unidades todavía para cubrir esa requisición. Así que voy a escribir 2.000 y voy a restarle a las 2.800, les voy a restar esas 2.000. Ahora voy a tomar el costo de esa segunda requisición, perdón, de esa segunda compra. Tomo 3.2 ahora y aplico lo mismo. Para el abono voy a multiplicar el costo unitario por esa cantidad de salida. Y finalmente, para obtener el nuevo saldo, voy a restar al saldo anterior el abono. Y ya tengo ese saldo actualizado al día 6 de mayo. Bueno, ahora para yo tener un control también voy a hacer uso aquí de las herramientas de Excel y voy a tachar esos 1.500. ¿Por qué los voy a tachar? Porque ya no tengo de estos artículos, a esta cantidad ya no tengo. Quiero aclarar que esta tarjeta controla solamente un tipo de producto. Si la empresa tiene 100 productos, tendría que tener pues 100 tarjetitas, una por cada producto que esté controlando. Yo aquí lo tacho para tener claro que ya de estas no tengo. Voy a tachar también el precio para que no me confunda. Ahora,
Como esta operación yo la dividí, le puse la misma fecha al final, solamente la dividí para tener el control yo y el registro sobre todo de lo que está sucediendo en mi almacén. Bueno, continuamos. Para el día 7, dice, se envían al departamento de producción 120 kilogramos de materia prima. El día 7 de mayo, ahora sería la requisición número 2, se envían 120. De nuevo salida, escribo igual a 800, perdón, 800 menos 120. El costo, sigo tomando el del 320. Hasta que yo me acabe este de 2800, seguiría con otras entradas, ¿no? O tomaría otro precio. Multiplico igual en la columna del abono porque es una salida, multiplico la cantidad por el costo unitario. Y el saldo se obtiene restando el saldo anterior menos el abono, porque, repito, los abonos van restados al saldo, los cargos van sumados al saldo. Y listo, ya tengo aquí mi saldo actualizado el 7 de mayo. Continúo. El día 8 dice, se reciben en el almacén de materias primas 6.800 kilogramos, cuyo costo es de 3.50. Es el día 8 de mayo. Ahora es dice se reciben, entonces es una entrada. Le voy a poner factura 3. Es una entrada por 6.800 kilogramos. Al ser una entrada, se va a sumar a la existencia del día o a la existencia anterior. El costo, noten que tiene el costo 3.5 porque es una entrada, 3.5. Va a ir este importe en la columna de valores, en la columna del cargo, así que voy a multiplicar el número de kilogramos que están entrando por el costo unitario. No alcanza aquí el espacio, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya tengo yo aquí el importe, 23.800. Ahora se lo voy a sumar al saldo anterior para tener el saldo actualizado al 8 de mayo. Ya que tengo yo el saldo actualizado al 8 de mayo, bueno, voy a continuar con el día 9. Se envían al departamento de producción 2.100 kilogramos de materia prima. 2.100 kilogramos de materia prima. Ahora tomo el día 9 de mayo, anoto el 9 de mayo, y esto es, se envían a producción, entonces es una requisición, le vamos a llamar requisición número 3. Esta fue la requisición 1 por 3.500, y luego la requisición 2 y la requisición 3. Ahora tengo que tener mucho cuidado para identificar si todavía yo tengo artículos de 320. ¿Sí? En el método PEPS tengo que ir terminándome lo primero que entró para pasar con lo segundo que entró y así tener un orden, como lo vimos en el caso de los artículos que tenían un costo de 3.4. Bueno, aquí podemos notar que ya saqué de estas 2.800 que tenía 320, ya saqué 2.000 y ya saqué otras 120, es decir, ya saqué 2.120. Como yo adquirí 2.800 a 320, entonces me estarían faltando o sobrando de ese costo 6.680. ¿Sí? Les repito. 2.000 saqué ya de estas entradas a 320, ya saqué yo 320, 2.000 a 320. El día 7 saqué 120 de las mismas 320 de esta compra. Como el método se llama primeras entradas, primeras salidas, yo tengo que acabarme lo primero que entró para seguir con lo segundo que entró y así. A partir de lo último, vaya. Esta es para tener lo más actual en mi almacén, o el precio más actual en mi almacén. Bueno, ya una vez que identifico cuánto es la cantidad, pues voy a hacer el mismo procedimiento. A 7.480 le voy a restar 680. Tomo el costo de 320. Ahí me voy a la columna del abono porque va a ser, voy a disminuir mi saldo, así que, porque es una salida, voy a multiplicar la salida por el costo unitario y después voy a restarle al saldo anterior el abono y listo. ¿Cómo sé que estoy bien? Bueno, aquí al estar trabajando en Excel me facilita las cosas, así que yo solamente puedo aquí seleccionar y noten que aquí aparecen 2.800, me está sumando y yo con eso verifico. Voy a tacharlos
para tener claro que ya de esta compra o de esta adquisición ya los terminé, ya no tengo. Bueno, pero, sin embargo, todavía de esta compra perdón, de esta requisición no la he cumplido en su totalidad, apenas aquí he registrado 680. Quiero aclarar algo, los artículos salen en su totalidad, no es que la empresa o el almacén los separe y diga, ahí estaban 680 de 320 y luego los que falten, porque son de otro costo, no, la cantidad sale junta. Esto nada más es un registro que tiene que tener el jefe de almacén, el administrador del almacén, o como se le llame, el encargado, pues para identificar qué es lo que tiene y a qué costos los tiene. Bueno, nos estarían faltando 1420 porque nos están pidiendo el problema 2100. Si yo sumo 680 más 1420, pueden notar aquí que me da 2100, lo que me está requiriendo producción. Ahora voy a restar las 6800, le voy a restar 1420 porque es una salida, estoy enviando producción. Sin embargo, ahora voy a tomar el costo de 3.5 porque de los otros pues ya los terminé. Y aplico lo mismo, me voy a la columna del abono, multiplico las salidas por el costo unitario 3.5 y finalmente resto al saldo anterior, le resto el abono y ya tendría el nuevo saldo con fecha 9 de mayo actualizado. Regreso a los datos y me dice que ahora es, de nuevo, una salida, se envían al departamento de producción 2.300 kilogramos de materia prima. Es el día 13 de mayo, escribo 13 de mayo, sería la requisición 4, son 2.300 kilogramos, escribo 2.300 kilogramos, aquí no hay ningún problema porque apenas he sacado yo 1.420 de 3.5 y de 3.50 adquirí 6.800, así que tengo para cubrirlo tranquilamente. Sí, se envían al departamento, así es correcto. Ahora voy a restarle a la existencia que tengo, le voy a restar esa salida para tener la existencia en kilogramos actualizada. El costo, tomo el costo de 3.5, que fue el costo de la adquisición de esos 6.800 kilogramos. Me voy a la columna del abono y multiplico 2.300 por 3.5 para obtener el abono, lo que le voy a restar al saldo. Y finalmente le resto al saldo anterior esa cantidad que le estoy dando salida para tener mi saldo actualizado. Me queda, creo, una operación. El día 14 se reciben en el almacén de materias primas 1.300 kilogramos, cuyo costo es de 3.6. El día 14 de mayo se reciben, entonces es una entrada. Al ser una entrada, una factura. Le voy a llamar factura 4. Fueron 1.300 kilogramos. Ahora voy a sumarle a la existencia del día anterior, le voy a sumar la entrada y tengo ya el importe de existencias. Ahora voy a tomar el costo que me está dando el problema y es de, este costo es de 3.6, escribo 3.6. Ahora me voy a la columna del cargo porque es una entrada y multiplico 1.300 por 3.6. Y voy a sumarle al saldo anterior ese cargo. Y listo, tengo ya resuelto este problema por el método PEPS. Y ustedes pueden notar, o podemos concluir, si el problema termina aquí, que esta empresa tiene de existencias en el mes de mayo 4.380 kilogramos que representan un importe igual a 15.460 pesos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio por el otro método, por el método WEPS. Bueno, ¿para qué? Para identificar que las existencias sean las mismas independientemente del método. Lo único que va a ir cambiando es el saldo porque vamos a estar tomando otros costos. Aquí mismo en esta hoja de Excel, en la parte de abajo, le
pegué otro formato de tarjeta. Ustedes pueden imprimirlos si gustan y resolverlos a mano, si se les hace más fácil. La idea es que practiquen la solución de estos ejercicios. Bueno, ahora nada más le voy a poner aquí en el método WEBS y últimas entradas, primeras salidas significa el método WEBS y unidad de medida le voy a dejar kilogramos. Siguen siendo kilogramos. Es el mismo problema, les repito, pero por el otro método, el método WEBS. Como les comentaba en el video anterior, los métodos puede tomar la empresa el método que guste, solamente lo tiene que llevar por 5 años. Eso es lo que establecen la ley en nuestro país. Bueno, continuando, es el mismo problema. Se reciben en el almacén de materias primas 1.500 kilogramos, cuyo costo es de 3.4. Es el día 2 de mayo. Factura 1. Es una entrada por 1.500. No hay un saldo del mes anterior. Tomamos eso como existencia. El costo es de 3.4. Escribo 3.4. Me voy a la columna del cargo. Multiplico entradas, cantidad por el costo unitario y listo, tengo ya el cargo. Para obtener el saldo, como no tengo saldo del mes anterior, nada más voy a correr la cantidad del cargo. Como pueden notar, esta operación es igual que la anterior. Realmente en los métodos, en cualquier método, las entradas van a ser iguales. Lo que va a ser diferente son las salidas. Entonces me voy con el día 4, 4 de mayo. Es una entrada porque si se reciben, entonces es la factura 2. Son 2.800 kilogramos la cantidad que está entrando. Voy a sumar a las existencias del día anterior esas entradas. El costo es de 3.2. De nueva cuenta me voy al cargo y multiplico 3.2 por 2.800. Para obtener el nuevo saldo, voy a sumarle al saldo anterior el cargo. Y listo. Si revisamos, estas dos operaciones son idénticas. El registro es idéntico a las del método PEPS. Repito, la diferencia está en las salidas. Ahí es donde hacemos uso del método. Porque si notan es últimas entradas, primeras salidas. Y el método WEBS y el método PEPS es primeras entradas, primeras salidas. La diferencia está en las salidas. El día 6 se envían al departamento de producción 3.500 kilogramos de materia prima. Día 6 de mayo. Anoto la fecha. Requisición 1. Me está requiriendo 3.500 kilogramos. Ahora, al ser el método WEBS, lo último que entró, pues es esto, 2.800. Así que esa cantidad voy a tomar, 2.800, que es lo último que está entrando. Ahora le voy a restar a la existencia esa salida. Tomo el costo de 3.2, me voy a la columna del abono y multiplico 2.800 por 3.2. Posteriormente voy a restarle al saldo anterior ese abono y ya tengo yo mi nuevo saldo. Sin embargo, la operación no está concluida porque me está requiriendo 3.500 y apenas allí yo he registrado la salida de 2.800. Así que voy a poner la misma fecha, la misma requisición y lo que me está haciendo falta para complementar o para cumplir con esa requisición, que serían 700 kilogramos. Le pongo en salida y yo aquí selecciono, notarán que ya estoy cumpliendo con 3.500. Voy a restarle a la existencia anterior en esa salida. Y ahora voy a tomar el costo de arriba de 3.4. Me voy a la columna del abono y multiplico 3.4 por 700. El saldo se obtiene igual, restando al saldo anterior menos el abono. Ahora, como pueden ver, esta es la diferencia entre el método PEPS y el método WEBS. Tomas lo más reciente, lo último que está entrando. Voy a tachar esto porque ahora estas son las que ya se me terminaron. En realidad, la empresa tiene 800, pero de este costo ya no tengo. Lo voy a tachar para que no me vaya a confundir en las operaciones siguientes. Ya se terminaron. Ahora, el día 7 dice se envían al departamento de producción 120 kilogramos de materia prima. 7 de mayo es la requisición número 2. Se envían 120. Le voy a restar a 800
120, tengo la existencia ya. Tomo el costo de 3.4, porque son los artículos que ahora tengo. Para la parte del abono, voy a multiplicar el costo unitario por las salidas. Son 120. Tengo ya el nuevo abono. Y finalmente resto al saldo anterior, le resto el abono. Y listo, ya tengo yo el nuevo saldo. Posterior a esto, voy a irme a los datos. Como pueden notar, las operaciones de registro siguen siendo las mismas, siguen siendo el uso de la tarjeta sigue siendo el mismo, nada más se cambia dependiendo del método. El día 8 se reciben en el almacén de materias primas 6.800 kilogramos a 3.50. 8 de mayo se reciben, entonces es la factura número 3. 6.800 vaya en la entrada porque dice que se reciben, están entrando al almacén. Voy a sumarle a la existencia anterior esa cantidad que está entrando, 7.480 sería mi nueva cantidad en existencia. El costo me lo tiene que dar el problema, dice que es de 3.5. Ahora me voy al cargo porque es una entrada. Recordemos que las entradas van a ir en el cargo. Multiplico 6.800 por 3.5, ya tendría ahí el importe del cargo. Ahora voy a sumarle al saldo anterior ese nuevo cargo. Y ya tengo yo ese saldo actualizado al 8 de mayo. Continuando, el día 9 me dice, se envían al departamento de producción 2.100 kilogramos de materia prima. Entonces escribo 9 de mayo. Se envían al departamento de producción, entonces esta va a ser la requisición número 3. Se envían 2.100. Y aquí es algo interesante de este método. En el método PEPS yo me tengo que ir terminando lo primero que entró para pasar a lo siguiente y así, como pudieron verlo acá. Primero tomé las de este costo, las terminé y luego tomé con estas y las terminé y luego ya fui con estas. En el método WEPS no es así. Tomo lo último que entró. Como pueden ver aquí, yo ya tomé 700 y 120 del costo de 340, que me suman 820. Esto quiere decir que del costo de 340, de estas 1500, todavía tengo. Sin embargo, ya tengo una nueva entrada, que es estas 6800 a 350. Entonces, lo que tengo que hacer yo es tomar lo que me están pidiendo al nuevo precio. Entonces voy a escribir 2100 y voy a tomar ese dato que es de 2100 artículos que me están pidiendo, 2100, voy a restarle a la existencia anterior y voy a tomar ese costo de 3.5, independientemente que todavía tenga las de acá. ¿Por qué? Porque el método así es lo último que entra, es lo primero que saco. Ya si yo me termino estas, entonces ya iría para arriba, no hasta que se termine, porque ya tengo algo nuevo, lo último que está entrando es lo primero que saco. De ahí aplico lo mismo, tomo el costo unitario y lo multiplico por las salidas, ya tendría el abono y finalmente resto al saldo anterior, le resto el abono por esa cantidad y ya tengo registrada esa salida de mi almacén. Ahora me voy a la hoja de datos y tengo otra salida por 2.300 kilogramos de materia prima el día 13 de mayo, anoto 13 de mayo. Es otra salida, así que voy a anotar la R de requisición y el número 4, que es la requisición número 4 de este ejercicio. Me están pidiendo 2.300, escribo 2.300. En existencias voy a restarle 5.380 menos esta cantidad. Tomo el costo de 3.5. ¿Sí? Si me hubiesen pedido aquí, por ejemplo, no sé, 4.000 o una cantidad así, y ya no me alcanza, las cantidades
que yo tengo de 3.5, entonces en ese momento yo tendría que irme hasta tomar las de arriba, las de 3.4. Como no es el caso, sigo tomando de 3.5. Finalmente voy a registrar el abono 3.5 por 2.300. Pongo el dato y resto al saldo anterior el saldo el abono de ese día. Y ya tengo un nuevo saldo de 10.712. Finalmente voy a la última operación, que es del día 14 de mayo. Es una entrada, porque se dice se reciben en el almacén de materias primas, entonces sería la factura número 4. Se reciben 1.300, es decir, compras, vale la redundancia, compró 1.300 unidades, y voy a sumarle al saldo anterior esa nueva entrada. Tomo el costo, al ser una entrada tiene que tener el costo, es de 3.6 el costo. Me voy a la columna del cargo y multiplico la cantidad que está entrando por el costo unitario. Y posteriormente sumo al saldo anterior esa cantidad que está entrando. Ahora, ¿cómo verifico que yo estos ejercicios los estoy haciendo bien? Al final de cuentas, la empresa solo va a manejar, o el almacén solo va a manejar uno de los métodos, pero yo aquí estoy explicando, o les voy a explicar los 3 métodos. No tiene que llevar la empresa los 3 métodos, solamente va a llevar uno. Bueno, la existencia va a ser la misma, y me verifico arriba y noten que sí, tengo 4.320 de existencia al terminar este ejercicio, y aquí 4.380, 4.380, perdón. El saldo es lo que va a ser diferente. El saldo por el método WEPS me está dando 15.392 y el saldo por el método PEPS me dio 15.460. Ahí no hay ningún problema, los saldos van a ser diferentes. Bueno, me voy con el último método que me falta por analizar. Este sería el costo promedio. Costo promedio. Bueno, unidad de medida, kilogramos. Repito, las entradas son iguales, así que al ser iguales, y ya notaron cómo fueron las dos primeras entradas, yo voy a tomar pues la misma fecha y la misma factura. Pero bueno, antes quisiera comentarles que en el método WEPS, aquí, esto fue lo último que entró ahora. Estas cantidades no me las terminé, ni estas tampoco. Bueno, en realidad sería el costo de esas cantidades. Las cantidades pudieron haber salido. Ahora, si en el día 15, por ejemplo, el 15 de mayo, me pidieran 10 unidades, yo las tomaría de este costo, 3.6, porque esto es lo último que está entrando, independientemente de que todavía tenga de las de 3.50 y todavía tenga de las de 3.4. Solo quería hacer esa aclaración. Bueno, regreso a la otra tarjeta de almacén para trabajar con las del costo promedio, que este es muchísimo más fácil que los anteriores, porque trabajamos sobre promedios, así que no hay que hacer ninguna división o ir identificando qué cantidad tengo de un costo, qué cantidad me queda de otro costo. Bueno, me voy a los datos. Se reciben en el almacén 1.500 kilogramos el día 2 de mayo. Escribo 2 de mayo. Número de factura, factura 1. Entradas son 1.500 kilogramos. Escribo 1.500. Repito, no hay existencia del mes anterior, así que solamente voy a correr esos 1.500. Costo unitario 3.4. Me voy al cargo al ser una entrada y multiplico el costo unitario por la cantidad que está entrando. Me voy al saldo y al no haber un saldo del mes anterior, tomo el mismo saldo. No lo hay porque el problema está así diseñado. Cabe aclarar que si la empresa tiene continuidad, vas a tomar el saldo del siguiente mes. Es muy común que una tarjeta de almacén se haga por mes, aunque pues ya dependiendo de las necesidades pueden ser tarjetas o tener su formato continuo y no tener una división por meses. Bueno, el día ya quedó registrado el día 2, el día 4 fueron 2.800, escribo ahora 4 de mayo, es la factura número 2, una entrada por 2.800, en existencias voy a sumarle
la existencia del mes anterior más esas entradas. Recordemos, las existencias están en unidades, en este caso kilogramos. El costo es de 3.2. Me voy al cargo igual y multiplico 3.2 por la cantidad que está entrando. Para obtener el nuevo saldo, sumo el saldo anterior más el cargo. Ya tengo ahí el saldo. Ahora, aquí viene la parte interesante del método costo promedio. Cada que haya una nueva entrada, tengo yo que obtener el promedio. Cada que haya una nueva entrada. Aquí no lo obtuve porque me iba a dar la misma cantidad. Ya tuve una nueva entrada, ahora tengo que calcular el promedio. El promedio o esta casilla de promedio se va a llenar hasta que ya registré yo la operación, hasta que yo haya registrado el saldo, hasta que tenga este dato. Una vez que tengo este dato, calculo el promedio y es muy fácil calcular el promedio. Voy a dividir el saldo entre las existencias y ese va a ser mi promedio, 3.27, como pueden ver. Aquí mi Excel me está redondeando. Si ustedes lo están, o si lo están realizando con una calculadora, pues tomen 2 decimales nada más, redondeen las 2 decimales también. Aquí, si lo están haciendo en su libreta, probablemente, si están redondeando, probablemente al momento que obtengamos el saldo hay una diferencia de 1 o 2 pesos que se considera normal. Bueno, ya que tengo el promedio, ahora sí voy a ir con la siguiente operación. La del día 6 se envía en el departamento de producción 3.500 kilogramos. Escribo 6 de mayo, es un envío, es una salida del almacén de materia prima hacia producción, así que voy a escribirle requisición 1. Salidas, esto es lo fácil de este método, 3.500. En los métodos anteriores, si recuerdan, hubo que identificar cuánto tengo de qué cantidad y cuánto tengo de otra cantidad para ver la cantidad que iba a anotar aquí, ¿no? Porque no podías darle salida a un solo precio. Como estoy utilizando el promedio, voy a darle salida en mi tarjeta de almacén a la cantidad total. Ahora resto la existencia menos la salida, igual que en los otros métodos. En la columna de costos voy a tomar el promedio, así que voy a únicamente a copiar esta cantidad de 3.27. Me voy al abono y voy a multiplicar, al igual que en los otros métodos, el costo promedio ahora por las salidas. Y de nueva cuenta voy a hacer una resta entre el saldo menos el abono para obtener el saldo a esa fecha. Eso es lo fácil de este método. Vámonos con la operación del día 7. Fueron 120, 7 de mayo. Es una requisición, la número 2. Nos están requiriendo 120 artículos o kilogramos en este caso. Yo le resto a 800 menos 120. No ha habido otra entrada, así que voy a tomar el mismo costo promedio. En abono multiplico el costo promedio por la cantidad que está saliendo. En el saldo resto el saldo anterior menos el abono. Y listo, ya tengo yo mi saldo actualizado. Continúo, el día 8 dice se reciben en el almacén de materias primas 6.800 kilogramos cuyo costo es de 3.5. El día 8 de mayo dice aquí se reciben en el almacén de materias primas 6.800 kilogramos cuyo costo es de 3.50. Entonces se reciben, es la factura número 3, 6.800, es una entrada. Voy a sumarle a 680 que tengo, 6.800. El costo me está dando un costo de 3.5, lo anoto donde dice costo unitario, 3.5. En el cargo multiplico la entrada por ese costo unitario y finalmente, como en los otros métodos, al saldo anterior le resto el cargo de esa fecha. Ya lo registré. ¿Qué sigue? Obtener el promedio. No lo olvidemos. Siempre que ya se registra la operación, que ya tenemos el saldo de esa fecha, el siguiente paso es obtener el promedio. Y se obtiene dividiendo el saldo anterior, el saldo de esa fecha entre la existencia. Y ya tengo actualizado mi costo promedio. Ahora subió a 3.48.
Me voy el día 9, dice el problema, se envía en el departamento de producción 2.100 kilogramos de materia prima. 9 de mayo, envío a producción, entonces es la requisición número 3. Me están pidiendo 2.100 artículos, escribo 2.100, sin identificar el precio, sin nada, porque lo que yo tomo es el costo promedio. Resto a las existencias del día anterior, le vamos a restar esas salidas. ¿A qué costo? Tomo el promedio, el que acabo de calcular, 3.48. Me voy a la columna del abono y multiplico el promedio por esa cantidad de kilogramos que están saliendo del almacén de materia prima y que se están yendo a producción. Resto el saldo menos el abono. Ya tengo yo mi saldo actualizado. Voy a los datos. 13 de mayo se envían a producción 2.300, es la misma operación. 13 de mayo es la requisición número 4. Ahora son 2.300. Resto a las existencias, esas salidas. El costo que voy a tomar es el promedio. Tomo el anterior, el costo que he estado calculando. Como no hay otra entrada, tengo que tomar ese. Si hubiese otra entrada, tuviese que verlo actualizado. Tomo ahora ese mismo costo, lo multiplico por la cantidad que estoy enviando a producción y finalmente resto al saldo anterior ese abono para obtener yo mi nuevo saldo. Finalmente me voy con la última operación, la del 14 de mayo. Escribimos 14 de mayo. Es una entrada, entonces es la factura número 4. Es una entrada por 1.300 kilogramos. Voy a sumarle a la existencia esa entrada. Me queda una existencia de 3.800. El costo me lo da. Recuerden, cuando es una entrada, el costo lo da el problema, no cuando es una salida. Me voy a la columna del cargo porque es una entrada 3.6 por 1.300. Y finalmente voy a sumarle al saldo anterior ese cargo con fecha 14 de mayo. Y listo. Ya tengo yo resuelto el mismo problema por los 3 métodos, por el costo promedio. Pueden ver que mi existencia a la última fecha es del día 14 de mayo por 3.480 en el costo promedio, y en el método PEPS sigue siendo 4.380 y en el método PEPS es la misma cantidad de 4.380. Así me doy cuenta que yo he resuelto correctamente este problema por los 3 métodos. No pasa nada si estas cantidades son diferentes. ¿Sí? Al manejar o al tener diferentes tipos de costo, es normal que las cantidades nos den diferentes. Solamente dejé estas operaciones, que son un total de 8 operaciones, porque al final les estoy mostrando ya cómo resolverlo. Si hubiesen más operaciones, van a ser de entrada o de salida o alguna devolución en tu caso, y una devolución pues seguirá siendo una entrada en el almacén. Y bueno, es como se utilizan estas tablas de tarjeta de almacén. Este apartado no le dejé mucho énfasis porque básicamente el objetivo es que ustedes sepan el llenado de este apartado. No es que esto no sea importante, sin embargo, el artículo pues solamente pondríamos el nombre. En el almacén pues ya depende de la empresa y se le pone qué tipo de almacén es. La clave del artículo pues también no es un dato que propiamente tiene que establecer la empresa. El número de tarjeta o el consecutivo de la tarjeta pues es algo también propio de la entidad donde se esté llenando o se esté controlando el almacén. Normalmente el número de tarjeta tiene un número consecutivo por año, o en algunos casos es alfanumérico, se le pone la letra del almacén y un número consecutivo. Para mínimos y máximos, esto es un apartado que a veces se analiza en la administración de operaciones, donde se calcula un inventario de seguridad o un inventario promedio a manejar. Y normalmente aparece aquí para que esté el dato disponible para su revisión, si es que se requiere hacer una administración de inventarios pues más específica.
Espero y haya quedado claro la explicación de los métodos. Nos